Hola, hola, ¿cómo les va? Esto es ISEL TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Loma de Zamora. Hoy acompaño al profesor y doctor en filosofía, Luis María Echeverri, a quien le agradezco que haya aceptado nuestra invitación. ¿Cómo estás, Luis? Bien, gracias por recibirme. Además, nos ha dado la oportunidad de conocer dos ejemplares, que le pido a nuestro director que los tome, dos ejemplares de sus obras. Gracias. No, por nada. A medida que avancemos en el encuentro, iremos conociendo que la pasión de Luis se inició prontamente. Y lo voy a decir con sus propias palabras. Me vi llamado a leer la literatura de una manera particular y no de otras. ¿Es correcto lo que digo? Pero sobre esto iremos más adelante. Quiero ahora iniciar con una pregunta irrespetuosa. ¿Para qué sirve la filosofía? Sí, es un poco irreverente la pregunta y tiene algo siempre de capciosa. En principio, te diría personalmente, sirve para sobrevivir, ¿sí? Para sobrevivir a un mundo de contradicciones, de incomprensión. No es poca cosa, entonces. Sí, no es poca cosa. Sobre todo los que nos dedicamos a esto nos sirve a nosotros. ¿Sí? Es un servicio para poder sobrevivir y comprender o vivir sin comprensión dentro de este mundo. Eso creo que es un poco la utilidad de la filosofía y del arte, ¿sí? Poder ver y sentir este mundo de algún modo y de algún modo también dar algunas respuestas o vivir sin ellas y poder sobrevivir. Pero en relación al servicio que puede dar a la sociedad, si es un poco el sentido de tu pregunta, no sé si preguntabas por ese lado. Sí, también. Y supongo que habrá algunos filósofos que den un servicio a la sociedad, ¿sí? En relación a tratar de comprender el sentido de determinadas situaciones políticas, situacionales. Pero en principio la filosofía se arroga ese derecho a no servir a nadie. Es decir, en principio trata de ser una de esas actividades libres, en principio. Pero bueno, también los filósofos tenemos que comer y por lo tanto dar algún tipo de intercambio con la sociedad. Y decime, Luis, ¿podemos hablar de una forma de decir filosofía o filosófica que demanda ya no solo comprender el contenido, sino el estilo? En relación al estilo, podríamos decir que el estilo es la forma en la cual se hacen las cosas, ¿sí? Se aprende un estilo, se encuentra, se descubre. A veces, sobre todo en arte, a veces es más importante la forma, el cómo se hace algo que el contenido mismo. Por ahí los contenidos muchas veces son por lo menos en la filosofía o en la literatura, son los clásicos. Borges nombraba 10 grandes temas de la literatura y sobre ellos giramos y giramos. El tema es que sobre el amor, por ejemplo, se podrá hablar en la historia de la humanidad durante todo su transcurso, pero siempre nos va a sorprender nuevos modos o nuevos estilos para encarar ese gran contenido. Y bueno, en el arte y en la filosofía, por ahí los problemas se van a
plantear siempre en torno a nuevos modos de acceder a esos contenidos. Y por ahí el recorrido hace que un filósofo o un artista deje ver su estilo, su forma inusitada, su forma que nuevamente nos sorprende de una y otra vez volver a tratar eso. Hoy por hoy, yo que sé, se podría ver un ejemplo en Woody Allen, ¿sí? Una película que esté hoy en cartel, ver cómo nuevamente los mismos problemas están bajo su estilo, nuevamente tratados, pero sí son siempre los mismos, fundamentalmente. Y otra pregunta irreverente, si me Sí, claro. permitís. ¿Cuál es el tuyo? ¿Cuál es tu estilo? Bueno, estoy en busca de un estilo. ¿Vos decís para pensar, para escribir? Para pensar. Va variando un poco, depende en qué situación me encuentro. No lo tengo prefigurado, digamos que es más nuevamente una respuesta en la cual siento que me siento exigido y a partir de eso respondo. Por de pronto el estilo que estoy tratando de ensayar en estos últimos años es de escuchar y ver antes que cualquier cosa. Es decir, más pasivo receptivo. A ver, ¿en qué situación estoy? Y a partir de ahí chequear qué respuesta dar o, si no tengo que dar ninguna respuesta, omitir la respuesta. Por ahí hay dos actividades que me están ayudando a descubrir un poco ese modo, que puede ser el baile del tango o también teatro que estoy haciendo. En esas dos actividades es muy importante el estar pasible de ver qué música hay sonando, con quién estoy abrazado, qué propuesta se da, porque yo por ahí doy un paso al costado y el otro interpretó que era para allí, entonces en el camino tengo que corregir y descubrir eso. Entonces hay que estar muy sensible a ese mínimo movimiento, a ese mínimo gesto, y para eso creo que el ser paciente, ¿sí? El ser pasivo, receptivo, permite dar una respuesta más situada a lo que se está abriendo allí. Entonces, me parece que eso también en el teatro me pasa, ¿no? Que una y otra vez nos indican eso, atendé al otro que está diciendo esto o hizo un gesto. Y vos no lo tenés que dejar pasar porque eso es lo que hace que la materia teatral o la situación se abra a nuevos lugares, ¿no? Más allá de nuestras ideas previas y nuestras conjeturas, que por lo general creo que están equivocadas todas. ¿Sí? ¿Es posible hablar de filosofía o sobre filosofía desde una pretensión de divulgación o tal cosa es subvertir el sentido de ese saber fundante? La divulgación, tomo la palabra, por ahí viene del vulgo. Sí, divulgación, hacer que algo sea más público. Desde siempre Sócrates, desde el primero de los grandes maestros occidentales que podemos recordar, Sócrates hablaba en el pueblo, hablaba con la gente del pueblo. Andaba paseando, caminando y hablaba con un carretero, con un cuchillero, con un guerrero, con un juez. En principio, si bien uno puede encontrar libros de filosofía en los cuales descubre un lenguaje muy específico y muy abstracto a veces, la filosofía en principio es pensar, y pensar significa estar sintiendo y relacionándonos con lo que hay allí adelante. Y a partir de ahí la divulgación tiene que ver con poder poner eso en diálogo y en relación. Lo que no quiere decir siempre que seamos comprendidos. O seamos comprendidos o nosotros comprendamos qué es lo que esté pasando. Es decir, el filósofo también soporta en su entrenamiento mucha oscuridad. ¿Sí? En tiempos muy oscuros o de confusión, en todo caso el filósofo estará paciente, esperará nuevamente qué se puede hacer con eso. Es decir, por ahí el ejercicio de la filosofía permite un poco eso, descubrir que las cosas tienen otros tiempos que los que cree el mundo que son importantes. Proyecto de lectura me parece una expresión ajustada, con independencia del texto. ¿Cuál sería un proyecto de lectura recomendable para alguien que nunca leyó filosofía y quiere comprender sobre ese saber fundante? Soy reiterativo.
A mí la palabra proyecto me gusta, porque no es programa. Es como que el proyecto, la misma palabra, ¿no? Te eyecta hacia algo, hacia adelante, ¿sí? Adelante. Y las lecturas, tanto de la gran literatura como de la filosofía, dependerá de algún tipo de gesto que encuentre el lector como un guiño en tal o cual libro. No es fácil recomendar a un público abstracto, ¿no? Algún libro. Yo chequearía primero con quién estoy hablando, qué intereses tiene para hacer algún tipo de recomendación. Yo le acercaría un libro. Depende con qué inquietudes esté concernido, ¿no? Que esté traspasado. Pero bueno, los grandes autores, tanto de la literatura argentina, como pueden ser un Cortázar, un Borges, otros menos conocidos, como Sara Gallardo, como Roberto Art, es decir, diferentes autores de la literatura, yo los recomendaría. Siempre ahí vamos a encontrar un tesoro. Y después de la filosofía depende, ¿no? Depende de las búsquedas. Siempre una lectura de Heráclito, de los fragmentos de Heráclito, van a ser sorprendentes. Un libro de aforismos de Nietzsche, si bien es un autor difícil de acceder, algo dirá a quien busca. Y quien busca hará el esfuerzo de realmente encontrarse con lecturas exigentes, porque la filosofía tiene eso. Si realmente es un cambio de perspectiva o de inteligir la realidad de otro modo, va a romper o tratar de perforar con el sentido común. Es decir, va siempre a contrapelo o en los intersticios del sentido común. Y por lo tanto pide un esfuerzo. Ese esfuerzo será de una penetración que no va a ser la de una revista de divulgación o de un artículo de periódico que quiere llegar al común y al mayor espectro de la gente. No, pide una exigencia, una complejidad. Pero una complejidad que pide coimplicación. ¿Sí? Así como el que escribe o el que piensa está complicado, pide al lector una complicidad en esa complicación. O sea, quien hace filosofía es porque está complicado. Para alguien que es completamente lego en la materia, el mundo de Sofía ¿no es una buena recomendación como para empezar a conocer este espectro de la filosofía? Yo no lo he leído, supongo que será correcto. Sí, será una lectura correcta. Sí, accederá. No tengo mucho contacto con ese libro, pero sí, son esos libros que pueden llegar a disparar el interés. Es como un pequeño menú, ¿no? De síntesis de autores. Puede ser que sea introductorio y con esa introducción algo se empiece a mover, ¿no? en el lector y después tengan que ir a buscar más. ¿Sí? Pero a quien realmente se siente complicado, consternado por su realidad, que es insatisfecho, y va a encontrarlas. Hoy por hoy hay acceso a los libros en PDF, a los libros impresos. En las bibliotecas hay grandes obras, a veces publicaciones populares, digamos, a bajo costo. Pero esto una y otra vez requerirá algún tipo de esfuerzo y de pasión. Lo que pasa es que ese esfuerzo, cuando realmente te toma la pasión, no te cuesta hacerlo. Sí. Es lo que me pasó a mí. Claro. Decía esto porque convengamos que leer a Nietzsche, el Anticristo, es bastante complicado, ¿no? Sí. Sobre todo para aquel que no tiene un conocimiento previo. Sí, yo no sé si entendía algo, pero leía el Zaratustra de Nietzsche, lo leía a los 15, 16. Algo me resonaba, sus metáforas, sus imágenes, sus situaciones creadas ahí con un personaje que decía Dios ha muerto, es decir, frases de ese estilo, el hombre es un puente que hay que superar. Sí, yo tenía 15 años y me estaba sensibilizando y no sé qué entendía, pero me llegaba. Y después, bueno, intercalaba con lecturas de Germán Hesse, con lecturas de Borges, que tampoco lo entendía, creo yo. Pero no importa eso, importa la experiencia que te suscita la lectura. Por eso te lleva después a buscar otras y después otras. Es un camino sin retorno. Sí, el camino del pensar es un camino sin retorno, porque es un camino de ida hacia los demás, hacia el mundo.
caminó con otras búsquedas que otros caminos, con otras lógicas. Luis, escuchamos hablar de interdisciplinas y transdisciplinas. A menudo las disciplinas dialogan más que los pensadores, los científicos y los académicos. ¿Cómo ves esto en la actualidad y en particular o en especial para la filosofía? Por ahí la palabra disciplina tiene que ver con un campo, ¿sí? Como decía también antes, un estilo, una forma de encarar los problemas. Se fueron dando históricamente algunas disciplinas o unos campos, porque la realidad se convertía en algo muy complejo, pero hay tendencias de seres humanos o grupos de seres humanos que ven las cosas desde el punto de vista social, ¿sí? Y sale algo así como una sociología. Alguna gente o seres humanos tienden más a ver el funcionamiento de la psique y sale algo así como la psicología. Alguna gente que está más preocupada por la economía, entonces abre un campo de estudio como es el de la economía. Creo que es una época interesante porque los campos están, como siempre han estado, en una realidad confusa, pero los campos hoy se van delimitando, ¿sí? Porque las ciencias en 200 años han cada una tomado sus derroteros y sus métodos y sus teorías y sus prácticas pueden ser muy finas. De hecho, las carreras universitarias tienden a ubicar al alumno en su campo. ¿Sí? Los primeros 4, 5, 6 años de estudio este es el campo en el cual vos vas a operar con estas prácticas, estos métodos, estos fines dentro de esta realidad. Ahora, después la interdisciplina es aprender con los años también, de práctica y de relación, descubrir que el otro también tiene una perspectiva para enriquecerte. Que no solo la tuya o la de tu campo es la que tiene la verdad. Entonces, las prácticas un poco de la diferencia de los campos es aprender a escuchar y dialogar con otra perspectiva. Y para eso también hay que ser muy flexible. Y creo que las disciplinas hoy están siendo flexibles, ¿sí? La posibilidad de leer un libro de sociología, un libro de psicología, un libro de filosofía, también escuchar y ver lo que el arte está abriendo como sentidos, ver las divulgaciones populares, viajar, es decir, hay muchas maneras de acceder a la realidad. Filosofía y técnica, ¿se cruzan en algún momento de los debates del conocimiento actuales, no? Sí, sí, fundamentalmente uno de los tópicos fuertes es la técnica y tecnología. Sí, sí, porque si bien parece ser que los problemas siguen siendo los mismos de siempre, el hombre que siente su desvinculación o vinculación con el mundo, el problema del amor, el problema del trabajo, el problema de cómo administrar los bienes, por medio de las tecnologías hoy tenemos otras formas, formas que estamos investigando nosotros. Esto no tiene más de 15 años, por lo menos las tecnologías que nos hacen llevar adelante las redes sociales o un celular o los canales de cable, los canales de aire, es decir, multiplicados. Hoy por hoy vivimos como Borges de algún modo imaginó, en una Aleph, donde todo el mundo se nos viene encima con su oferta de sentido, con sus imágenes. Y la filosofía creo que hoy puede seguir siendo vigente. Y cuando digo filosofía es cualquier persona que se ponga a pensar, a usar su cuerpo y su mente y su afecto para relacionarse con el mundo. No hay que hacer una carrera de filosofía para hacerlo. Creo yo que aprenderá a habitar y encontrar las posibilidades y límites hoy de estas tecnologías. Pero hoy por hoy yo diría que la tecnología nos ha liberado de un montón de cosas que antes teníamos que hacerlas a mano, ¿sí? Que teníamos que llevar la carta al correo para que llegue 3 meses después. Hoy podemos escribir 25 respuestas por mail o escribir mails pidiendo cosas y resolver un montón de trámites burocráticos que antes nos llevaban desplazamientos de espacio. Hoy por hoy la humanidad, que antes era creo que un 80%, 90% dedicada al campo por medio de la tecnología y la industria, ese 80% ha sido liberado de ese trabajo duro y pesado. Ahora, después se verá cómo ese 80% de la humanidad debe descubrir otros modos de
de intercambio con la sociedad. Pero hoy las máquinas nos han sustituido, gracias a Dios, de un montón de trabajos muy pesados y muy automáticos. Así que la tecnología es para nosotros un medio de apertura de posibilidades, pero bueno, tampoco le podemos pedir todo. La tecnología no va a solucionar nuestros grandes problemas, que serán siempre los mismos. Si tuvieras que identificar un pensamiento capaz de hacer transparente al hombre actual, occidental y cristiano, entendiendo por tal un pensamiento con la potencia de mostrarlo cabalmente, ¿cuál sería? ¿Vos me preguntás sobre un autor? No, no, no. ¿O una filosofía? Exactamente. Un estilo de filosofía. Sí. Por eso me refería a un pensamiento que lo es un poco más amplio identifique y que tomar a un desnude, ¿no? autor, sí. Creo yo que podríamos pensar que el siglo XX, XXI tiene una serie de líneas, ¿sí? de aperturas, de exploraciones, que dialogan con la cultura, dialogan también con el ser humano personalmente, que dialogan con los productos de nuevos sentidos. Y creo que hay filosofías que se han tomado en serio al arte. Y esas líneas son por lo menos las que a mí me interesan. Porque insisto con el arte en sentido amplio, desde la televisión hasta los libros, hasta los cuadros, hasta los montajes teatrales. Creo que allí lo que encontramos en el arte, que nos hace pensar a los que también estamos alrededor o traspasados por el arte es como un ensayo donde la realidad está trastocada, está subvertida, está enriquecida, está a veces enrarecida. Entonces es realmente un órgano de transmutación de la realidad, ¿sí? De creación de la realidad. Entonces, toda filosofía que hoy esté escuchando atentamente a lo que el arte hoy nos está abriendo, y vos dijiste transparentar también. ¿Qué filosofías transparentan al hombre de hoy? El hombre de hoy creo que no... Una de las cosas es que está renunciando a la transparencia. Es decir, más bien estamos en una apertura como la de un caleidoscopio. Hoy un ser humano, es un hombre contemporáneo, es un ser entre oscuro, claro y también una gama de colores y matices y ocultaciones y mostraciones muy compleja. Hoy el ser humano es un ser complejo, está invitado a serlo, no digo todos. Hay seres humanos que se definen simples y llevan una vida simple y de algún modo no quieren complicarse y por lo tanto empobrecen un poco sus vidas. ¿Hoy particularmente lo es o siempre lo fue? Esta oportunidad del hombre, esta posibilidad del hombre. No, esta imagen que vos das del hombre actual, digo, ¿hoy particularmente lo es o siempre lo fue? En esto que decís, a mí me da oscuro, la sensación, claro. A mí me tocó vivir en esta época, pero al leer un autor como Heráclito, que nombré antes, él dice, el alma del ser humano es insondable. El ser humano es insondable. Lo que yo creo es que hay seres humanos que descubren este misterio en algún momento de sus vidas y por eso lo dejan que ese misterio aparezca y complique sus vidas y las complejice y las abra continuamente, las abra a la religión, las abra a los misterios del arte, a los misterios también de ultratumba, al mundo esotérico, a las exploraciones de los afectos. Es decir, creo que el hombre siempre, en tanto, no te sabría decir en qué momento se data eso, pero hay una película muy bella que vi estos días, que es La caverna del sueño, La caverna de los sueños, una película que tiene 2 años, donde se ven unas pinturas rupestres y ahí descubrís que el ser humano desde siempre ha tenido esta gratuidad de hacer algo que no es por la utilidad, que es porque tiene un exceso, una riqueza de posibilidades, entonces se pone a pintar, se pone a hacer una danza alrededor de un fuego. Hoy por hoy se va a un boliche y baila y está 12 horas bailando. Y eso es un lujo que el ser humano puede darse. ¿Por qué? Porque el ser humano no se reduce solamente a tener que alimentarse, dormir y reproducirse. El ser humano tiene este exceso, ¿no? Ahora, creo yo que la humanidad se divide o se puede agrupar en los seres humanos que
se interpretan a sí mismos como seres muy básicos y que solo se definen con dos o tres marcas en sus vidas, dos o tres ámbitos de operación, y otros seres humanos que se animan a una aventura continua de exploración, que creo que siempre es una minoría. En la lectura de una síntesis de tu tesis doctoral, notamos el aprecio por un particular modo de interpretación. Contanos de qué se trata y dónde lo adquiriste. Me imagino que te referís a un modo de lectura sobre la literatura. A mí realmente me hizo ver un nuevo modo de pensar o sentir la literatura como nuevamente un dispositivo que te abre caminos, ¿sí? Como una obra realmente no es solo una información, sino realmente es una experiencia. Una experiencia que te empieza a visitar con la vivencia de un personaje con el cual te identificás y con el cual de algún modo te incluye en su aventura. Y para eso el estilo o el método es, creo yo, leer. Por de pronto leer lo que está ahí y entrar en ese mundo. Y a partir de ese mundo también el lector va a chequear o qué está pasando con mi mundo circundante, qué me pasa a mí con mis afectos y mis sentimientos. Entonces, realmente un libro, como otros formatos también de dispositivos, ¿no? De emisión, ¿no? De expresión, los libros pueden ser unas grandes máquinas de invitación a aventuras, ¿sí? ¿No? Y no solo por los libros de aventuras, ¿no? Hablo también de aventuras espirituales, aventuras donde intervengan experiencias donde no te dejan indemne. No hablo de las novelas de bestseller de entretenimiento, donde empezás con una trama y terminás el libro y la verdad que no cambiaste porque no hay ninguna pregunta ni ningún planteo nuevo. Solo te entretuviste para seguir con tu cotidianidad después. Pero bueno, quien busca literaturas de transformación o de propuesta o de provocación estarán en búsqueda de otras cosas, ¿no? Hablando de libros, uno de tus libros reúne un conjunto de ensayos, entre ellos el que toma la película Pina. ¿Por qué te interesó analizar esa experiencia cinematográfica? La verdad que es una película que me emocionó primeramente, ¿sí? De muchas maneras. Con esa sensación incluso después de salir del cine, de descubrir que el modo de nombrar nosotros los sentimientos como que quedaba reducido. ¿Sí? Como que el lenguaje de los sentimientos luego de ver esa película quedaba demasiado pobre. Y entonces esa película, que es una película que cuenta sobre los testimonios de unos alumnos de una gran maestra de danza y de vida, como es Pina Bausch, le hacen un testimonio y en esa película van mostrando diferentes, ¿cómo decir?, preparaciones de danza, diferentes escenas, ¿no?, de la danza contemporánea, que se aproximan a lo teatral, y con eso van también contando cómo era una vida creativa junto con ella. Porque por ahí es sorprendente para gente que no vive en proximidad con el arte, pero el modo de vivir cerca del arte es un modo totalmente diferente al modo de vivir de otra gente. Aunque tengamos que pagar las cuentas, aunque tengamos que solucionar cosas inmediatas y prácticas, el modo de ver el mundo creo yo que está como enrarecido para alguien que se dedica a la danza, como es en esta película, este grupo de estudiantes y de artistas que danzan. ¿Sí? Es decir, realmente pensar, por eso a mí me interesó también la película, porque descubrí ahí también que pensar es una y otra vez poner el cuerpo en disponibilidad de algunas aventuras. Y la danza lo logra, y el teatro lo logra. Por eso nuevamente vuelvo a esas dos experiencias en las cuales me asomo con mucha sorpresa, que no son necesariamente conceptuales o intelectuales, pero que me hacen pensar con otras partes de mi ser, otros modos de mi ser, ¿sí? Y me vuelven una y otra vez a dejar en esa sorpresa de la experiencia humana.
Para finalizar, te devuelvo una pregunta que Sí. aparece en un capítulo de otro de tus libros. ¿Qué significa hacer una experiencia? ¿Qué problema? Sí, nuestra vida está traspasada por experiencias, ¿no? Pero el modo de hacer experiencias, según yo lo trabajé allí en ese libro, es como decía antes, que no es que yo hago experiencia de, no es que yo le doy forma a la experiencia desde mi voluntad, ¿sí? Ahora voy a ir a bailar, ahora voy a hacer que la chica haga tal o cual firulete. No. Vos lo que estás haciendo es, en ese modo de ver la experiencia, es disponerte a algo que va a suceder. Pero puede suceder algo inédito. Hacer experiencia en este sentido es que en realidad estás muy vulnerable. No tenés ningún poder. Lo que tenés sí es la posibilidad de disponerte. Es decir, doy un abrazo a alguien que desconozco y con el cual voy a bailar durante 4 tangos y no me voy a caer al suelo y vamos a tratar de estar juntos. Eso es una aventura que por ahí uno lo ve ya como bailan y dice, ah, esto está reensayado, ya lo saben hacer. Y es una aventura realmente que puede fracasar. Uno se puede caer al suelo y se puede dar un golpe y pasar un mal momento, pero eso es parte también de una posible experiencia. No siempre la experiencia es algo con lo cual nosotros podemos prever sus resultados. A mí ese tipo de experiencias son las que me gustan. Experiencias que me contradigan, ¿sí? Que me rompan a mí alguna expectativa. ¿Sí? Me quedo con esto que dijiste, brindarse. Sí, brindarse. Luis, gracias. Espero que hayas estado cómodo. Gracias, Juan Carlos. Gracias por la invitación. A vos también, gracias por acompañarnos. Te espero la próxima semana. Te deseo tiempo y larga vida.